Oh, inconsulto caudillo, de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Les invito a descubrir cómo se relaciona esa estrofa del himno nacional con nuestra clase de hoy. Saludos, apreciados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Agradezco su compañía y disposición para desarrollar juntos el tema de hoy. Recuerden que la buena actitud es indispensable para continuar aprendiendo. Con la intención de que aprovechemos al máximo esta clase, les hago la recomendación para que se ubiquen en un lugar cómodo y dispongan de los útiles necesarios para la clase de hoy. Cuaderno, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar, libros y revistas de historia dominicana, un mapa político de República Dominicana, un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Ya que cuentas con lo necesario para la clase de hoy, recordemos que en el encuentro pasado estuvimos hablando de los gobiernos de Pedro Santana y Buenaventura Báez, dos caudillos políticos anexionistas, sin ninguna fe en la independencia dominicana, que ocuparon la presidencia de la República durante la mayor parte del periodo de 1844 a 1861, quienes mantuvieron grandes discordias políticas entre sí y utilizaron sus coyunturas políticas recurrentemente para gestionar protección de una potencia extranjera con el argumento del peligro que suponía Haití. Pedro Santana gestionó un protectorado con la reina de España, Isabel II, y además le escribió una carta en la que le expresaba su interés no de un simple protectorado, sino de la anexión, y logró proclamar a República Dominicana anexada a España en 1861. Esta semana continuaremos hablando sobre el proceso de anexión a España y la restauración de la soberanía de la República Dominicana de 1863 a 1865. El propósito de la clase de hoy es analizar la repercusión de las ideas de los liberales y los conservadores en los procesos revolucionarios contra la anexión a España. En este momento haremos una exploración de sus conocimientos previos y ustedes mismos analizarán cuánto saben sobre el tema y aprovecharán para aprender mucho más. Por eso, les quiero realizar las siguientes preguntas. Atención. ¿Qué entienden por la palabra restauración? ¿Saben cuántos años duró la anexión a España? ¿Han escuchado hablar de la participación de Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella en la lucha opositora a la anexión? ¿Saben quiénes fueron los principales líderes de la restauración? ¿Sabían que ustedes pueden responder esas preguntas formulando hipótesis? Una hipótesis es una suposición que hacemos para dar una explicación de un hecho en base a algunos datos y que luego investigamos para comprobarlo o negarlo. Por ejemplo, una hipótesis relacionada con la pandemia sería decir que muchas personas no se han contagiado del COVID-19 porque se han mantenido en cuarentena. Pero eso debemos comprobarlo con una investigación.
les propongo la siguiente actividad que llamaremos Explorando mi historia a través de hipótesis. Les explico en qué consiste. Crearán dos hipótesis, una sobre la anexión y la otra sobre la restauración. Por ejemplo, escribirán lo que piensan que ocurrió durante el período de la anexión o de la restauración y luego investigarán en diversas fuentes y analizarán los datos investigados para verificar los hechos y los personajes que destacan en ambos acontecimientos, etc. Y podrán comprobar si han tenido razón, o lo que es lo mismo, validar o falsar sus hipótesis. Al final compartirán con sus compañeros mediante sus grupos de estudios sus resultados. A partir de ahora, desarrollaremos nuestro tema. Lleven sus anotaciones porque queremos ayudarlos a comprender la importancia de mantener la soberanía nacional y el proceso llevado a cabo para recuperarla. Comencemos definiendo algunos términos de acuerdo a la Real Academia Española, RAE. Período. Tiempo que algo tarda en volver al estado o posición que tenía al principio. Anexar. Unir o agregar algo a otra cosa con dependencia de ella. Restauración. Para el tema que estudiamos es el restablecimiento del régimen político que había sido sustituido por otro. Dominio. Poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo. Insurrección. Levantamiento, sublevación o rebelión de un pueblo, de una nación, etc. Y ya que hemos visto los términos pertinentes, realicemos un recorrido histórico por los antecedentes del tema, los cuales nos ayudarán a comprenderlo mucho mejor. El historiador Filiberto Cruz Sánchez afirma que, como condiciones para que pudiera darse la anexión, el gobierno español, encabezado por el primer ministro español Leopoldo O'Donnell, demandaba que el acto de anexión debía ser y parecer completamente espontáneo, tanto de las autoridades como del pueblo dominicano. Para cumplir con este mandato, Santana se dispuso sin pérdida de tiempo a visitar las comunidades del interior del país y contratar a sus comandantes militares para garantizar el éxito del retroceso político en marcha. Basado en los datos del historiador Bernardo Vega, el 18 de marzo de 1861, Pedro Santana, presidente de la República Dominicana, proclamó la anexión del país a España. Generales fieles a Pedro Santana impusieron la anexión por la superioridad de las armas y el terror. Santana entonces envió un aviso a las autoridades españolas en Cuba y un mensaje solemne a la reina Isabel II. Esta noticia tomó por sorpresa a las autoridades de Madrid, quienes vacilaron 2 meses antes de aceptar la misión, pero el entusiasmo de recibir en su seno a la primera hija de América hizo que el gobierno y la opinión pública española acogieran con beneplácito las espontáneas muestras de hispanismo
y adhesión de los dominicanos. El 19 de mayo de 1861, 2 meses después de proclamada la anexión por Pedro Santana y mediante un real decreto, Isabel II aceptó la integración de la antigua República Dominicana a la monarquía española, poniendo en manos del gobernador de Cuba la ejecución de dicho decreto. Pedro Santana había mantenido sus tentativas de anexar el país a España en el mayor de los secretos y presentó la solicitud al gobierno de España simulando que todo el pueblo aprobaba la petición. Algunos sospechaban la trama, entre ellos el general Ramón Mella, quien, al manifestar su desacuerdo con la política anexionista, fue arrestado en 1861 y luego expulsado del país. Santana fue nombrado en mayo de 1861 como capitán general de la provincia Santo Domingo, pero su autoridad dependía de la del capitán general de Cuba, don Francisco Serrano, y estaba supervisada por su lugarteniente, el brigadier Antonio Peláez de Campomanes, a quien debía consultar todas sus decisiones. Muy pronto, Santana comprendió que ya no podía ejercer el poder absoluto como estaba acostumbrado, y como estas condiciones no se ajustaban a su personalidad autoritaria, presentó sus renuncias al cargo en enero de 1862, alegando problemas de salud. Lo sustituyó el general Felipe Rivero, que llegó al país en julio de ese año. ¿Cómo les ha parecido esos datos históricos de esos dos autores? ¿Ya han formulado alguna hipótesis para continuar sus investigaciones? Considero que ya tienen informaciones para ir haciéndolas, así que los animo. Pues bien, sigamos empapándonos del tema para que puedan pensar en más hipótesis. Veamos algunos de los compromisos que asumiría España tras la anexión. Los principales compromisos de España con la República Dominicana eran los siguientes: reconocer los empleos administrativos y los cargos de los militares santanistas y equipararlos con los de España, lo que suponía mejora de sueldos y ciertos privilegios. Retirar el dinero en manos de la población y cambiarlo por moneda española. El peso fuerte, a razón de 250 pesos nacionales por cada peso fuerte, como en 1861, un peso fuerte era igual a 500 pesos nacionales. Con el nuevo cambio, la gente tendría más pesos fuertes. Realizar obras para la expansión económica, sobre todo de la agricultura y del sector exportador. Construcción de vías de comunicación para sacar los productos a los puertos, como ferrocarriles, puertos, depósitos de mercancía, etc. Respetar todos los actos realizados por los gobiernos desde el año 1844, los cuales favorecían principalmente a la clase dominante y a los antiguos esclavos liberados. Los españoles fueron modificando paulatinamente la organización del país y las antiguas legislaciones, pues la carencia de un poder legislativo local y la falta de periódicos independientes impidieron al pueblo enterarse de los planes de las nuevas autoridades, y en cada barco que arribaba de Madrid o de La Habana llegaba la sorpresa de alguna nueva ley o de algún nombramiento
o de otras disposiciones que a todos afectaban, aunque a nadie se le había consultado para su promulgación. El período de la anexión de la República Dominicana a España duró 4 años y 4 meses, iniciándose en marzo de 1861 y terminando en junio de 1865. Se trata, pues, de una etapa corta en la vida política del pueblo dominicano. Durante ese tiempo, las autoridades españolas tomaron las siguientes medidas. La Real Audiencia de Santo Domingo fue restaurada y se estableció una Suprema Corte de Justicia. Se procedió a desarmar casi la totalidad de los militares dominicanos y los militares españoles ocuparon los puestos militares más importantes. Hubo discriminación racial hacia los soldados dominicanos, para quienes se creó una dependencia nueva bajo el nombre de Reservas Provinciales de Santo Domingo, y se les prohibió usar el uniforme militar español. España desconoció los acuerdos a los que se había comprometido. El general Francisco Serrano, capitán general y gobernador militar de Cuba, era quien tomaba las decisiones sobre la política interior de Santo Domingo. Se instaló una comisión militar, ejecutiva y permanente, órgano con que se contaba para llevar a cabo la represión contra los enemigos del gobierno español. La moneda se devaluó considerablemente. Se instaló un sistema de bagaje para el decomiso de todos los animales de carga que se necesitaran para transportar los militares y su equipaje. Anexar la República Dominicana a España significó echar por tierra todos los esfuerzos de los trinitarios y de aquellos generales que al filo del machete y a tiro de cañón desalojaron las invasiones haitianas. Era algo así como matar la soberanía que había nacido el 27 de febrero de 1844. Pero siempre aflora el sentimiento nacionalista en los dominicanos. Y desde el mismo momento de anunciada la anexión, surgieron pronunciamientos en los principales pueblos del país, como en San Francisco de Macorís, donde le cayeron a tiros a la bandera española cuando fue izada por primera vez, o como en Puerto Plata, donde el anuncio de la anexión, el 26 de marzo de 1861, se hizo en medio del silencio y las lágrimas de la población. Escuchemos los datos que siguen y usa tu mapa para que ubiques los lugares mencionados. Conforme a Frank Moya Pons, tan pronto como se proclamó solemnemente la anexión, empezaron a hacerse sentir las voces de protestas en oposición a esta. El 2 de mayo de 1861, el general José Contreras y un grupo de seguidores, en su mayoría gente de color y seguidores de Báez, se levantaron en armas protestando y denunciando que los españoles habían vuelto para restablecer la esclavitud. Esta rebelión fue sofocada al instante y sus cabecillas fusilados. El padre Fernando Arturo de Meriño, vicario apostólico, también intentó organizar una rebelión en oposición a la anexión
en complicidad con el general Eusebio Mansueta de Yamasá, pero su oposición fue descubierta y él hecho prisionero y expulsado del país. Además, cita Filiberto Cruz Sánchez que en la villa de San Francisco de Macorís, un puñado de patriotas al mando de Olegario Tenares se amotinó en la plaza pública bajo las consignas de Abajo España, viva la República Dominicana. Para poder izar la bandera española, el oficial encargado de la plaza ordenó disparar a los enardecidos revoltosos. En Baní, una joven llamada Canela Mota se lanzó a las calles clamando la unidad de los hombres para impedir la anexión. En Puerto Plata, el hermano de Matías Ramón Mella, Ildefonso, pasó a caballo frente a las tropas anexionistas que organizaban el acto de izamiento de la bandera española y gritó: ¡Viva la bandera dominicana! Pésele a quien le pese. Como era de esperarse, el sentimiento patriótico que se había manifestado en los trinitarios de los años de la independencia, representado en la persona de Francisco del Rosario Sánchez, quien estaba exiliado en Saint Thomas, lo motivó a organizar una expedición armada en 1861. Sánchez actuó aliado de un grupo de antiguos seguidores del expresidente Buenaventura Báez, quienes estaban exiliados al igual que él. Para enero de ese año, Sánchez conocía las gestiones anexionistas de Santana y decidió trasladarse a la República de Haití, donde había un nuevo presidente, el general Fabre Jeffard, quien estaba opuesto a la anexión. Por eso, Sánchez contó con su apoyo para iniciar una revolución. Pero las presiones de los cónsules extranjeros impidieron que el gobierno haitiano prestara cualquier auxilio por el momento. Afirma Roberto Casá en sus escritos sobre Padres de la Patria que Sánchez fue quien le dio la tónica a los objetivos que se perseguían y fue reconocido como jefe del movimiento patriótico en contra de la anexión. Dispuso la formación de una junta revolucionaria en Curazao, compuesta en gran parte por baecistas prominentes como Manuel María Gautier y Valentín Ramírez Báez. La segunda figura del movimiento era el general José María Cabral, quien, si bien había sido partidario de Báez, en todo momento mantuvo su independencia de juicio y una postura liberal y nacional, como se mostraría en su evolución ulterior. En la Junta se encontraba también Pedro Alejandro Pina, trinitario que se mantuvo firme en todas las luchas nacionales. Fueron varios los textos redactados por Sánchez en contra de la anexión. En todos hay una vehemente denuncia de Santana como traidor y tirano. Veamos algunos de sus escritos. El déspota Pedro Santana, el enemigo de vuestras libertades, el plagiario de todos los tiranos, el escándalo de la civilización, quiere eternizar su nombre y sellar para siempre vuestro baldón, con un crimen casi nuevo en la historia. Este crimen es la muerte de la patria. La República está vendida al extranjero y el pabellón de la cruz muy presto. No tremolará más
sobre vuestros alcázares. De acuerdo a lo que hemos explicado hasta el momento, ¿han encontrado alguna relación con los versos de la estrofa del himno nacional con que iniciamos? Se los recuerdo. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego ondear. Si aún no han notado, lo invito a escudriñar en esos versos. Ya es probable que se hayan hecho algunas hipótesis. Veamos algunas que les sugiero, como por ejemplo, las amenazas del gobernante haitiano Soulouque de volver a invadir el país provocaron la anexión a España. No haber incluido en el ejército español a los generales del ejército dominicano que habían seguido la causa anexionista causó las protestas contra la anexión. Los dominicanos que entendieron el significado de perder la soberanía protestaron para lograr restaurar la soberanía. Esos son solo ejemplos. Ustedes crearán hipótesis según su creatividad. Recuerden que para comprobar sus hipótesis deben profundizar en los datos históricos y ampliar los que hemos compartido en esta clase. Y si tienen dudas, consulten con sus docentes guías. No hemos llegado al final del tema. Simplemente pausaremos para retomarlo en la siguiente clase, donde conoceremos los resultados de las acciones de los movimientos en contra de la anexión a España. Ya tienen un compromiso de conectar con nosotros en la siguiente clase para que continuemos desarrollando nuestro tema. Agradecemos la colaboración en esta clase de la docente Librada Hernández Saba, un excelente ser humano que ha querido contribuir con las clases a distancia como parte de los compromisos que todos hemos asumido para con nuestros estudiantes. Ya saben, la cita queda abierta. Les acompañó la profesora Celestina Heredia. Que el Señor Todopoderoso los cuide y proteja. Hasta la próxima. Bye.